Hola Belén, en este video te explicaré las partes de las ecuaciones químicas. Acá hay un ejemplo de ecuación química y en la parte izquierda se encuentran las partes o los símbolos que se utilizan. Bueno, básicamente los reactivos los podemos encontrar en la parte izquierda de la ecuación, que son aquellos elementos o compuestos que se unen para dar otro compuesto. En este caso, se unen dos moléculas de magnesio más un oxígeno en estado elemental. Esos serían los reactivos. Ahora, los productos son aquellos compuestos que surgen a través de la suma de los elementos o compuestos principales. En este caso, dos moléculas de magnesio se unen con un oxígeno elemental y forman dos moléculas de óxido de magnesio. Tenemos los reactivos, tenemos el producto. Bueno, la flecha básicamente nos ayuda a identificar si la ecuación es reversible o irreversible. En este caso es reversible porque solamente tiene un sentido, la flecha, de aquí para acá. Pero en otras ecuaciones podemos encontrar doble flecha, que significa que las ecuaciones pueden pasar de un estado a otro. Es decir, estos se pueden comportar como productos o como reactivos. Bueno, en el número 4 encontramos los coeficientes. Los coeficientes son los números que se encuentran antes del elemento, antes del símbolo del elemento. En este caso es el 2. Este sería el coeficiente 3. ¿Por qué? Porque nos indica el número de moléculas del elemento o del compuesto. En este caso son dos moléculas de magnesio. Como número 5 tenemos el subíndice. El subíndice, como en este caso el 2, es un numerito que ponemos para saber cuántas moléculas de este mismo elemento se encuentran juntas. En este caso son dos moléculas de oxígeno que se encuentran juntas para dar lugar al oxígeno elemental. ¿Ves? Acá al final te pondré otro ejemplo para que más o menos no te confundas. Pero en realidad el subíndice son los números que se encuentran del lado derecho después de las letras del símbolo del elemento o del compuesto. Esto indica que son dos moléculas de oxígeno. Bueno, como número 6 tenemos el estado de agregación. En muchas ecuaciones se anota el estado de agregación del elemento o del compuesto. En este caso, por ejemplo, serían dos moléculas de magnesio en estado sólido más dos moléculas de oxígeno en estado gaseoso, forman dos moléculas de óxido de magnesio en estado sólido. Entonces básicamente esto que se encuentra entre paréntesis sería el estado de agregación del elemento o del compuesto. Bueno, y otros símbolos. Podemos encontrar otros símbolos como este, que es una flechita y encima un triangulito, que significa calor. O esto, que es una flecha y una P y una T encima de la flecha, que significa que para que la reacción pueda surgir necesita un catalizador. Bueno, en muchas reacciones químicas, para que los elementos puedan fusionarse necesitan calor, como en este caso, o bien otro elemento que sirva como básicamente para unirlos. A eso se le llama catalizador, o bien para que la reacción se desarrolle en un tiempo corto o en un mayor tiempo. Eso es lo que hacen los catalizadores.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que para las ecuaciones químicas sean adecuadas, para que las ecuaciones químicas sean adecuadas, tienen que estar sujetas a la ley de la conservación de la masa, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos del lado izquierdo un número de energía, un número de moléculas, cuando se combinen estas deben de darnos un número de moléculas o energía de manera similar. Entonces tenemos que identificar que sean el mismo número de moléculas del lado izquierdo y el mismo número de moléculas del lado derecho. En este caso vamos a hacer un ejercicio para que comprobemos si la ecuación está escrita de manera adecuada. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, vamos a anotar aquí los elementos que encontramos. Encontramos el magnesio, encontramos el oxígeno. Bueno, del lado izquierdo encontramos 2 moléculas de magnesio. Entonces ponemos 2 moléculas de magnesio del lado izquierdo. Y del lado derecho encontramos también 2 moléculas de magnesio. 2 moléculas de magnesio. Del lado izquierdo encontramos 2 moléculas de oxígeno. Y del lado derecho encontramos también 2 moléculas de oxígeno. Bueno, hay que tener en cuenta también que este número, el coeficiente, multiplica a todo el compuesto. En este caso, como vimos acá, el 2 se multiplica por el magnesio, por eso son 2 moléculas de magnesio, y el 2 multiplica también al oxígeno, por eso son 2 moléculas de oxígeno. Entonces observamos que la ecuación química está escrita de manera adecuada, porque la misma cantidad de moléculas se encuentran en el lado izquierdo y la misma cantidad de moléculas se encuentran en el lado derecho. 2 moléculas de magnesio y 2 moléculas de oxígeno.